Entonces, los temas propuestos para hoy eran lógica proposicional, toda la parte de cuantificadores, la parte de leyes de Morgan. Vamos a hacer unos ejercicios. Mi metodología de hoy va a ser que les daré algo de teoría para que nos contextualicemos en cuanto a cómo resolver los ejercicios y haremos un par de ejemplos en conjunto para que pongamos en práctica todos esos conocimientos adquiridos. Entonces, como venía diciendo, vamos a ver lo que sería lógica proposicional y demostraciones. Vamos a ver si por cuestiones de tiempo podríamos avanzar eh, porque tengo que salirme un poquitico más temprano de lo habitual, pero espero llegar al menos a hacer ejemplos de demostraciones directas. Ya entonces, en caso de que nos dé el tiempo, eh, podríamos, yo podría agendar otra sesión de taller para que continuemos con la parte de demostraciones por recíproca o por contradicción o la inducción matemática, que es muy importante para ese primer parcial. Ya cuando estemos cerca de las fechas de los parciales, yo les voy a estar haciendo ejercicios. Tipo parcial, les voy a socializar mi parcial, el parcial que yo tuve el semestre pasado cuando vi la materia. Y, y pues lo importante es que si tienen alguna duda o no me hago entender en algún concepto o en alguna cosa, me avisen, porque pues yo también soy un estudiante, eh, pues no soy una persona que tenga un máster o algo en matemáticas discretas, pero pues eh, les puedo ayudar en todo lo posible para que ambos en el conjunto podamos salir adelante en esto. ¿Listo? Entonces, recordemos conceptos. Eh, en matemáticas discretas, vemos los que son las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones como tal? Son enunciados que nos permiten, eh, que nos dan un valor de verdad, que nos dicen que algo es verdad o es falso. Entonces, por ejemplo, unos ejemplos de una proposición podrían ser: yo vivo en Medellín. Ese enunciado puede ser o verdadero o falso. Y ese verdadero o falso pueden ser tomados como valores binarios. ¿Sí? Puedes escribir las ideas a ustedes. Entonces, las proposiciones pueden enmarcar con, podríamos decir, letras o variables para los que, eh, si ya tienen algún concepto, si tienen familiaridad con programación, saben que, por ejemplo, eh, una proposición podría ser escrita como una letra, por ejemplo, P, dos puntos, y acá podríamos escribir la proposición. Puede ser que yo vivo en Medellín, yo vivo en Medellín. Entonces, esta sería la proposición P, que consiste en un enunciado que dice que yo vivo en Medellín. Esto puede ser tomado como verdadero o falso, dependiendo de la gente que me conozca. Eso ya saben que como tal es verdadero, entonces puede tomar el valor de verdadero o falso. O también, simultáneamente, el verdadero puede ser representado como un valor de uno o el falso se puede representar como un valor de cero. En ese caso, en el enunciado, la proposición es correcta. Yo soy de Medellín, entonces por lo tanto es verdadero. Ya cuando ya tenemos más de un enunciado, podríamos hacer relaciones entre ellos con lo que es bien conocido como lógica proposicional, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hay varios operadores lógicos que podríamos usar para relacionar estas proposiciones. Por ejemplo, está la disyunción, la conjunción, la, la- el sí, entonces, el sí y solo sí,
también escrito más abreviadamente, por ejemplo, en vectorial se ve mucho esta nomenclatura, el SII, sí, solo sí, o también se puede ver así, como dos flechitas mirándose de forma contraria. Eh, y cada una de ellas nos dan unos valores que, pues unas relaciones entre las proposiciones para definir si al relacionarse las dos proposiciones son verdaderas o falsas. Entonces, eh, la disyunción la disyunción se representa como un O y también se simboliza como así, como una V o una flecha o sí, una V. La conjunción es el valor I. Si me equivoco en algún término, si me podrían corregir, eh, entonces pues yo se representa como I, también se representa como una flecha pero invertida. El sí entonces es una flechita y el sí solo sí, como mencioné anteriormente, sería dos flechitas mirándose contrariamente. Entonces, eso es justamente lo que tengo acá arribita. Tenemos un resumen de lo que sería las tablas de verdad, lo que hemos visto en las primeras clases, que serían la, la conjunción, la disyunción, el sí entonces y el sí solo sí. Entonces, si tenemos un P que, si, cuando relacionamos dos proposiciones, esas pueden tomar dos valores de verdad. Por ejemplo, si tenemos una sola proposición, esta puede tomar el valor, tenemos una proposición P, esta puede tomar el valor de verdadero o falso, como le mencioné anteriormente. Pero al relacionar dos proposiciones, ya sea P y Q, P toma el valor de verdadero verdadero o falso, eh, por lo hago así. Cuando uno hace tablas de verdad, esto se le conoce como tablas de verdad. Se le conoce como tablas de verdad, que nos indica la relación que tienen entre una entre dos o más proposiciones. Entonces, la tabla de verdad, cuando uno empieza a crearla, entonces, por ejemplo, tenemos la variable P, la variable Q, la variable P y la variable Q. Entonces, P puede tomar los valores de verdadero, verdadero, falso, falso, y Q puede tomar los valores de verdadero, falso. ¿Y esto por qué es así? Por una simple razón, que quizás voy a explicar. Y también les va a servir mucho para cuando tengan más de dos proposiciones, porque si sabemos que con dos proposiciones sería verdadero, verdadero, falso, falso, y acá en Q sería intercalando los verdadero, falso. ¿Qué haríamos si tenemos una R o una S o una T? En esos casos no tendríamos algo tan mecanizado para escribirlo, pero en este caso les voy a dar como el truquito. Tenemos P, ¿cierto? Entonces, P puede tomar los valores de verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, ¿cierto? Mejor hagámoslo así, verdadero. Al relacionarlo con un Q, eso se podría relacionar por tener dos caminos, un verdadero o un falso. Entonces, de aquí es donde sale, de aquí, de esta idea es donde sale del por qué Q se intercalan los valores de verdad. Entonces, si por ejemplo le agregamos otro verdadero al P, también va a tener otro verdadero o falso. Si le agregamos un falso, también tiene un verdadero o un falso, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos proposiciones, serían cuatro valores de verdad. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Verdadero o falso. Entonces, miren que, por ejemplo, en esta columna de aquí se puede observar lo que ya lo que veníamos diciendo de que pueden tomar verdadero o falso. Pero en esos casos, normalmente en el parcial les van a indicar proposiciones de tres. Entonces, cuando sean tres, van a ser verdadero, verdadero, eh, verdadero, cuatro veces verdadero, falso, 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 falso.
En Q sería, creo que se me olvidó esa parte. Si algo yo en su momento se los le tomo más, con más prioridad. Qué pena con ustedes, es que estoy nervioso, mi primer taller. Entonces, volviendo a la idea principal y no yéndome por las ramas, el resumen de las operaciones entre proposiciones serían la conjunción, que sería que solamente es verdadero cuando ambos valores de verdad son verdaderos, pues son iguales. Verdadero, verdadero sería verdadero. Falso y falso sería, ay, perdón, me equivoqué. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, verdadero, verdadero sería verdadero. En este caso de la disyunción o. Solamente sería verdadero si, pues vamos al inicio, disculpen. Eh, la primera, esta, que es la disyunción, eh, es verdadero si solo si ambos valores son verdaderos. De resto serían falsos. Si acá es verdadero o falso, sería falso, falso verdadero sería falso, falso falso sería falso. En el o es un caso diferente. Solamente sería verdadero si alguna de las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, verdadera, verdadera, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y falso, falso. Es el único falso porque aquí no hay ningún verdadero entre Q, en P o Q. Entonces, en ese caso sería el único falso. En la cuestión del sí, entonces, la lógica podría verse de la siguiente forma. Si yo les digo que P, si P es el enunciado, eh, yo te prometo algo, y Q es el enunciado, y eso se cumple, significa que yo dije la verdad, ¿cierto? Porque yo te prometí algo y si se cumplió es porque yo dije la verdad. Entonces, por eso es verdadero. En ese segundo caso, si uno lo ve como, es falso porque podríamos verlo de esa forma. Si yo les digo que les voy a dar 50.000 pesos y nunca se los doy, entonces yo dije mentiras. Por lo tanto, mi enunciado, mi propuesta fue falsa. Es por eso que toma el valor de falso. Entonces, el P, yo les digo, ah, sí, les voy a dar 50.000 pesos, pero como de acción nunca se los di, entonces lo que yo les dije totalmente fue falso. En este caso, que es como que el más, se podría decir, esquizofrénico, es por ejemplo que yo les diga, muchachos, les voy a dar 50.000 pesos. No les voy a dar 50.000 pesos, no se los voy a dar jamás, no se los voy a dar jamás los 50.000 pesos. Pero al final del día llego y les doy los 50.000 pesos igualmente. ¿Ustedes cómo se ponen? ¿Felices o tristes? Obviamente felices porque a pesar de que yo les dije que no les di, que no les iba a dar 50.000 pesos, les se los di. Entonces por eso que toma el valor de verdadero. En ese caso, pues, como que el mejor ejemplo que yo les puedo dar para que uno pueda entender este enunciado, de que si yo les prometo algo y se los cumplo, es porque al final del día, a pesar de que nunca les dije que eso se iba a cumplir, se cumplió. Y el falso, falso, si yo les digo que no les voy a dar nada y no se los doy, es porque pues al final del día cumplí mi promesa y es verdadero. Y es por eso que es verdadero. ¿Tienen alguna duda por el momento? Me he hecho entender hasta el momento. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Entonces, nos falta este sí, solo sí, que más que todo nos indica que si, si de P a Q, espérate, yo bloqueo esto aquí para que no se mueva tanto, que ambas proposiciones tienen que ser iguales, o sea, tienen que relacionarse de forma bionívoca. Entonces, por ejemplo, yo les doy, eh, si yo les doy, por ejemplo, pues si solamente es verdadero, si ambas cosas son iguales, tienen que eso es igual y eso es igual. Es la única forma de que sea verdadero. Este sí solo sí sirve bastante cuando, por ejemplo, nos dan teoremas o, por ejemplo, en vectorial se ve mucho eso de que, por ejemplo, eh, el producto de dos vectores, si el producto punto de dos vectores es igual a cero, eso es posible porque si solo si, entonces gráficamente se pueden ver los vectores de forma perpendicular. Entonces, a eso me refiero. Entonces, si por ejemplo yo les digo que 2 más 2 es igual a 4,
es porque 2 más 2 es igual a 4 y 4 puede ser escrita como 2 más 2. O sea, hay una relación entre ambas, que ambas se relacionan y que ambas son verdaderas. Entonces, se podría ver de esa forma. Luego de las proposiciones, de las tablas de verdad de las proposiciones, existe también la negación. Aquí no está, pero pues es simplemente, la negación se simboliza o así o así, como una tilde de la ñ. Y lo que hace esto, como dice el nombre, es negar algo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un P cuyo valor es verdadero, su negación, la negación de P sería igual a falso. La negación de un I sería, la negación de un I sería igual a un O. La negación de un O sería igual a un I. La negación de un sí, entonces sería la negación sería P o negado Q, creo que era así. Y si no, ahorita me lo corrijo yo mismo y les mando lo que corresponde a esa parte. Y con las negaciones existen eso llamado las leyes de Morgan, que es que literalmente es como una distributiva, pero con símbolos. Entonces, esta negación se va para esta P, esta negación se va para este I, esta negación se va para este Q. Y miren que, por ejemplo, se distribuyó, entonces la negación se va para P, la negación se va para este I que termina como un O, y la negación se va para este Q que termina como un no Q. Eh, por ejemplo, este caso, lo mismo, negación de P, negación de P, la negación se distribuye en la P y queda como no P, la negación del O queda como un I y la negación del Q queda como no Q. Y miren que justamente aquí se ve esta relación del sí solo sí. Esto es posible, esto es verdad si esto es posible, ¿cierto? Listo. Acá tenemos la tabla de verdad de lo que sería la negación. Y bueno, haremos unos ejercicios. Yo haré este primer ejercicio para que más o menos sintamos que podríamos, para que tengan al menos una idea. Entonces nos dicen, este ejercicio lo encontré en el taller que nos dio el monitor. Eso está en el Moodle, entonces hagámoslo. Representa la siguiente proposición simbólicamente. Si está lloviendo, entonces no iré a la playa. Y si no voy a la playa, entonces iré al centro o al parque. Aquí nos dan ya las proposiciones. P es igual a está lloviendo. Q es igual a ir a la playa. R sería igual a ir al centro y S ir al parque. Perfecto, entonces vamos a anotarlo acá. P es igual a ir al centro. O si quieren, yo les puedo dar unos 3 minuticos y ustedes lo hacen por su cuenta para ya luego utilizarlos en conjunto, ¿les parece? ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Todo bien? Sí, profe, ya, veo. ¿Listo? Sí, pero creo Perfecto. que me enredé haciendo eso. Vamos a socializarlo y juntos resolveremos las dudas. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago normalmente cuando tengo un ejercicio de lógica proposicional es primero eh, escribirlo para interiorizar conmigo mismo lo que estoy haciendo. Entonces, P toma el valor, ya nos dan que P toma el valor de está lloviendo. Entonces, P está lloviendo, Es Q, necesario poner entre comillas el texto. yo los coloco como en comillas no sé, es como que algo mío, más que todo como una maña que yo tengo, de que me gusta colocar en comillas, ya sea porque tengo como que una costumbre por la programación, que cuando uno, por ejemplo, coloca una variable y la inicializa, esto sería considerado como una cadena de texto y eso siempre va entre, Ok, un string, pues. sí, exacto. Es como que una costumbre que tengo de ese background, de ese contexto. Entonces, Q toma el valor de la playa
R significa ir al centro, ir al centro. Y ese sería el valor de ir al parque. Perfecto. Entonces, leamos lo que dice la proposición. Si está lloviendo, entonces no ir a la playa. Entonces, nosotros cómo podríamos relacionar esta parte de la proposición en forma simbólica. Podríamos verlo como el sí entonces, que es simbólicamente se escribe así. Se escribe así. Entonces, eso significa sí entonces, que esto es igual a sí, una proposición, entonces la otra proposición que se está relacionando. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar este si está lloviendo, entonces no iré a la playa? Entonces, no Podríamos tenemos colocar el si P, dime, dime. colocaríamos si P, entonces no Q, a la negación de Q. Exacto. Y eso simbólicamente sería P, la flechita, y no Q. Exacto. Perfecto. Lo hiciste perfecto. Entonces, ya tendríamos toda esta parte que está acá en naranjado, no sé, amarilloso, no sé, de colores. Entonces, ya solamente nos falta esto que está en morado. Y si no voy a la playa, entonces ir al centro. ¿Cómo podríamos relacionar eso? Entonces, voy a cerrar esto en paréntesis para tener mayor orden. Entonces, primero lo que vemos acá es que hay un I, ¿cierto? Tenemos este I. ¿Cómo se podría relacionar? Se podría escribir simbólicamente el I. Escribiría como les mostré ahorita, de esta forma, como una V invertida. Entonces tenemos, si está lloviendo, entonces no iré a la playa. Y nos faltaría esta parte de acá. Y si no está lloviendo y si no voy a la playa, entonces iré al centro. ¿Cómo se podría hacer? Sería lo mismo que en la parte de si no está lloviendo, entonces no iré a la playa. Y si no voy a la playa, entonces en este caso sería si no voy a la playa sería Q, ¿cierto? Entonces, si no Q, si no voy a la playa, entonces iré al centro. Entonces, R. Listo. Iré al centro o al parque. Nos faltó el parque. Entonces, ¿cómo podríamos terminar esa proposición como o al parque? Podríamos decirlo, lo voy a encerrar acá en paréntesis para que quede más organizadito. Entonces, entonces voy al parque, no, entonces iré al centro o al parque, que es ese. Entonces vean que nosotros construimos de a poquito la proposición de forma simbólica. Si está lloviendo, sería, a ver, Dios. Si está lloviendo, entonces no iré a la playa. Entonces sería todo eso, ¿cierto? Entonces, si está lloviendo, si P, entonces, si P, entonces no Q. Si está lloviendo, entonces no iré a la playa. Ya luego la proposición se divide en I, que sería este I, si no voy a la playa, entonces ir al centro o al parque. Si no Q, no Q sería no ir a la playa, entonces iré al parque
o, o al centro, perdón, al centro o al parque. Entonces, miren que para resolver estos tipos de ejercicios es más que todo como tener un orden y poder identificar en la proposición palabras claves como por ejemplo sí entonces, este sí, este entonces, el no y también el y. O sea, hay que buscar en la proposición las palabras claves que nos dan esas pistas para crear simbólicamente cada uno de los ejercicios. Eh, ¿Tienen alguna duda frente a este ejercicio? ¿Me he hecho entender? Yo tengo una dudita con lo de los símbolos. El no, no sería, es como, es que no sé cómo es, como una L acostada, no sé cómo dice. Sí, el no puede ser O escrito se puede de como, las dos maneras. sí, se pueden dar, hay tres formas de escribir el no. Está la forma que tú conoces, que nos dieron en los textos, que es así como una L acostadita, como tú dices. También se puede escribir como la tilde de una ñ. También se puede escribir en programación, justamente programación, por ejemplo, en lenguajes como Python se escribe como not. También hay lenguajes de programación que lo escriben como una signo de interrogación y todo eso. Entonces, en nuestro caso, se puede escribir tanto como una L acostada o una tilde de ñ, Ah, listo, gracias. cuando les guste. Entonces, hagamos el segundo ejercicio, que ese también está en el taller, el monitor. Mm, un momento, yo organizo esto acá. Y dice lo siguiente. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones, sabiendo que P es verdadero, Q es desconocido y R es falso. Yo voy a hacer con ustedes el A y ya luego yo les pongo a ustedes a hacer el B y los socializamos después, ¿ok? Entonces nos dan tres proposiciones, nos dan Q, nos dan R y P. Perfecto. Entonces, en ese tipo de ejercicios que uno que puede hacer para resolverlos de forma efectiva y que uno tenga la seguridad de que lo hizo bien. Lo ideal es hacerlo en tablitas. Entonces yo voy a organizar esas tres proposiciones Q, R y P de la siguiente forma. P, Q y R. Estas serían nuestras posiciones principales y estos pueden tomar los siguientes valores. P puede tomar el valor de verdadero. eh, ah, Perdón, no mira bien el ejercicio. Dice que sabiendo que P es verdadero, Q es desconocido y R es falso. En esos casos, entonces nos queda más fácil porque ya nos dan ya los valores de cada una de las proposiciones. Entonces sería P igual a verdadero, Q no sabemos qué es y R es igual a falso. Entonces empecemos a relacionarlo. Yo lo que hago es, un momento yo organizo estas notas acá para que para tener espacio de trabajo. Estamos perfecto. Entonces yo lo que hago normalmente es separar. Voy a escribir primero lo que sería el enunciado A, que sería Q, O, R, perdón, Q, I, R, O, si P, entonces Q, O, R. ¿Ok? Entonces yo lo que hago principalmente es, primero, separar, hacerlo por partes. Hacer el ejercicio por partes para tener un mayor control sobre lo que estoy haciendo y más orden. Entonces, sabemos que Q es desconocido, R es falso y P es verdadero. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Eh, Sería
Voy a separar esto de la siguiente forma. Separar la proposición total por este bloque, luego por este bloque, y ya por este bloque, de adentro para afuera, ya lo evalúo por completo, todo en conjunto, ¿listo? Entonces, empecemos con este primero, Q y R. Entonces, tenemos una Q y R. Entonces, si no sabemos qué es Q, esto puede tomar el valor de verdadero o falso. Como ya sabemos que R es verdadero, es falso, entonces sería algo desconocido y un falso, ¿cierto? En esos casos, como esto es una I, recordemos que la tabla de verdad la, de la I es que es verdadero sí, solo sí, acá está, esta es la tabla de la I, es verdadero sí, solo sí, ambos son verdaderos. En este caso, como ya tenemos que R es falso, entonces ya sería todo esto ya sería falso, por el hecho de que no hay ningún, si R fuera verdadero, entonces la probabilidad, entonces sería, no podríamos decir si es falso o verdadero, porque es que no sabríamos el valor de Q. Pero como sabemos que R es falso y en la y en el valor de I es verdadero, sí, solo sí, solamente si ambos son verdaderos, entonces todo esto sería falso. No sé si me hice entender con eso. ¿Todo claro con esa idea? Profe, porque si no sabemos nada de Q, no Porque sabemos es si es que, falso o verdadero. porque es que, hagamos la tablita, Q y R. Sabemos que R siempre va a ser verdadero, pero siempre va a ser falso. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dicen, siempre va a ser falso. Y Q, como tú dices, no sabemos si es verdadero o falso. Entonces, al evaluar, al evaluar Q y R, ¿qué vemos en esa tabla? Verdadero y falso, ¿cierto? ¿Qué nos da eso? Falso. Dime, ¿qué preguntas tienes? No, sí que si las dos, solo si las dos son verdaderas, ahí sí puede ser pues la verdadera, ¿no? Y como ahí solo hay pues una verdadera y una falsa y las dos falsas, en ningún momento se cumple ambas. Exacto, exacto. Entonces, Ok, como profe, gracias. no tenemos un valor de verdadero en R, entonces siempre va a ser falso. Entonces, todo eso siempre va a ser falso. Ya con eso en mente, ya podríamos pasar a, a un nivel más externo de la proposición. Sería este, ¿cierto? Ya sabemos que esto es falso. Entonces, ¿qué tendremos acá? Tenemos lo siguiente. Vamos a organizar, vamos a separarlo, a escribirlo aparte para tenerlo más organizado. Tendríamos un P, si P, entonces Q y R. Sabemos que esto es falso. Perdón. Sabemos que esto es falso. Entonces, si sabemos que P es verdadero y esto es falso, ¿recuerdan lo que yo les dije sobre los ejemplos de que si yo les digo que les voy a dar 50.000 pesos y nunca se los doy, entonces yo dije mentiras? Acá se aplica ese concepto. Si les dije que yo les voy a dar 50.000 pesos y les dije que es mentira, entonces y al final del día es mentira, entonces esto es falso, ¿cierto? Entonces ya sabemos que todo este paréntesis tomaría ese valor, el valor de falso. ¿Me hice entender ahí? Sí, listo, perfecto. Ahora vamos a un nivel más externo de la proposición. Tenemos R
vamos a hacerlo con ese color. Tenemos R o algo que es falso. Entonces sabemos que R es igual a falso, ¿cierto? Y que P, si P, entonces Q o R también es falso, ¿cierto? Entonces, al relacionar falso, si falso, entonces falso, entonces, ¿qué resultaría de eso? Sería un verdadero, porque si yo les dije que jamás les voy a dar 50.000 pesos y al final jamás les di 50.000 pesos, yo les dije la verdad. Entonces, esto es igual a verdadero. Entonces, Pero ¿por qué el condicional ahí si estamos hablando de una conjunción? porque, ay, perdón, hice un lapsus, perdón, me equivoqué, perdón. Ahí sí tienen razón. Entonces, sería R o algo falso. Sabemos que R es falso y que todo esto es falso. ¿Cuándo, cuándo es que toma el valor de verdadero en la conjunción? Cuando hay un verdadero, ya sea en P o en Q. Entonces, miren, por ejemplo, acá P toma verdadero, Q toma verdadero, entonces el resultado sería verdadero. Aquí, a pesar de que Q tome el valor de falso, con tan solo que P tenga el valor de verdadero, ya eso vuelve el resultado verdadero. Lo mismo acá, a pesar de que P no tenga el valor de verdadero, pero Q sí, sigue tomando el valor de verdadero. La única ocasión en la que da falso es cuando tanto P como Q son falsas, ¿cierto? Ahí ya sí da falso. Entonces, en ese caso, ¿qué sería? Si R es falso y esto es falso, entonces, ¿cuál sería el resultado de toda esta franja roja? Falso, Falso. ¿verdad? Exacto, perfecto. Ya tendríamos casi el ejercicio completo. Solamente falta esta parte de afuera, la última, que sería la parte conjunta de todo el ejercicio. Ya faltaría pues la parte de afuera. Entonces tenemos que Q es un valor desconocido. Si tenemos que Q es un valor desconocido, Q es igual a, no sabemos qué es. No sabemos si es verdadero, si es falso, no sabemos. Pero si sabemos que R o entonces, si P entonces Q o R, porque si sabemos qué valor de verdad es esto, eso es falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué comparación está entre Q y todo esto? Hay un I. Y recuerdan cuando yo les dije al principio de que si no sabemos, Es falsa, profe. exacto. Entonces, ahí voy a aplicar lo que pasó al principio. Entonces, al final, ¿cuál sería el valor de verdad de todo este ejercicio? Sería igual Falso a, porque la condición con un i es que las dos sean verdaderas y pues ya sabemos que una es falsa y pues no va a dar las dos verdaderas en ningún momento. exacto. Entonces ya tendríamos resueltos el primer ejercicio A, que sería igual a falso. Hagan el B y, y socializamos. Listo, les doy, ¿qué? ¿3 minuticos es suficiente o les doy 5 minuticos? ¿Qué les parece? Unos 5 minutos, mejor. Dale, entonces en 5 minutos socializaremos el B. Ok, se los voy a ampliar para que lo hagan. ¿Lo ven perfectamente ahí? Pero puedes dejar ver cuáles eran las verdaderas y las falsas, o sea, Así. para anotarlas primero. Les voy a ganar mejor eso primero. Un consejo que les doy es que primero hagan los paréntesis más internos de la proposición. Por ejemplo, en ese punto A, ¿yo cómo empecé? Yo empecé por esta parte de acá. ¿Por qué? Porque es que es el paréntesis más interno de toda la proposición como tal.
Entonces, en este segundo ejercicio B, ¿por dónde empezaríamos? Podríamos empezar haciendo estos dos paréntesis de primera mano, ya luego vamos a uno más externo y ya luego terminamos la proposición completa. Les doy ese consejo porque es una forma de tener el ejercicio del procedimiento más ordenado y así que la probabilidad de error disminuye bastante. A mí me dio que esa proposición, bueno, toda esa es verdadera. Esperemos a los compañeros para que esperemos a los compañeros para que lo hagan y lo socializamos. Listo. Bueno, Listo, ¿cómo les fue? sí es falsa. ¿Qué opinan los demás compañeros? En el chat alguien dijo que también le había dado verdadera y dos personas más dicen que es falsa. Vale, entonces hagámoslo aquí junticos para que podamos desentrañar el misterio de este ejercicio. Entonces, en este caso sería A, B. Pues yo estoy haciendo acá y yo entré un poquito en conflicto porque eh, yo les voy a mostrar por qué. A ver si haciéndolo otra vez por acá logramos resolver el conflicto. Entonces sería no P O Q y no R O P. Y todo esto evaluado, pues O Q. Perfecto. Entonces, lo que primero vamos a hacer va a ser estos paréntesis más internos. ¿Qué le procede a este paréntesis como tal? Hay una negación. Entonces, en este caso, por leyes de Morgan, vamos a distribuir esta negación adentro de los paréntesis. Entonces, en este caso sería no P, el O se convierte en una I y la Q quedaría como no Q. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, evaluamos primero este paréntesis para ya luego evaluar este. Sabemos que no P sería, si P es verdadero, entonces no P sería falso. Y ya por descartes, sabemos que el I sí o sí tiene que ser ambos verdaderos. Y como ya hay un falso, entonces todo esto es falso. Entonces ya tenemos el valor de ese primer paréntesis. Ahora Una vamos, pregunta. dime. Por ejemplo, yo no lo hice con leyes de Morgan, sino que yo dije, a ver, si P, tengo que P es verdadera, ¿cierto? Y Q no sabemos qué es. Entonces, como es una O, pues yo puse que P o Q era verdadera y como se niega, pues ahí queda falsa. Entonces, no sé si eso después pueda como quedarme mal si no aplico leyes de Morgan o si de las dos maneras está bien. Pues en la solución de lógica proposicional es recomendable seguir un orden. El orden sería primero ir por los paréntesis más internos y si lo precede una negación de un paréntesis, siempre es recomendable antes de resolver el paréntesis hacer la negación de este para tener, pues es como que una ley de, pues como la ley de signos de operaciones matemáticas, que primero va los paréntesis, luego las potencias y las raíces, luego las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y las restas. Asimismo aplica acá en la lógica proposicional. Primero usamos las leyes de Morgan, luego hacemos los paréntesis más internos y ya vamos O sea saliendo el que si lo paréntesis. hago sin aplicar esas leyes, por ejemplo, posiblemente me quede mal. Pues la verdad yo creería que hay una mayor probabilidad de que haya un error, un margen de error alto, pero porque, por ejemplo, si uno, ¿has visto esos memes que dicen cuánto da
2 más 2 por 3. Entonces ahí dice, hay gente que primero suma y luego multiplica y les da un resultado. Y luego hay gente que primero multiplica y luego suma y les da otro. ¿Cuál es el correcto ahí? El que primero multiplicó y luego sumó. Porque hay una importancia de los operadores cuando uno está haciendo operaciones matemáticas. Lo mismo pasa acá. Bueno, gracias. Con todo el gusto. Entonces, continuando con el ejercicio, tendríamos que ese primer paréntesis sería falso. Ahora veamos este segundo paréntesis que es no R o P. Si R es falso, entonces no R, ¿qué sería? Verdadero, ¿cierto? Y como esto es un O, sabemos que el O no importa si el verdadero está en P o en Q. Lo importante es que haya un verdadero para que toda la proposición sea verdadera. Entonces, en este caso, a pesar de que P también es verdadero, ya podríamos asumir que todo ese paréntesis es verdadero, ¿cierto? Ya ahora vamos a ir con el paréntesis más externo, que es el que relaciona a este verdadero, a este falso y verdadero, ¿cierto? Vemos que hay un I, ¿cierto? Es un I. Si esto es falso y esto es verdadero, entonces por el I todo eso sería falso. Y acá es donde entra mi conflicto, que si esto es falso, ya que terminamos esta parte de acá de los paréntesis, ya sería evaluar esto con esto. Vemos que es un falso o un desconocido. Y ahí ya entramos en una dicotomía porque no sabemos si Q es verdadero o es falso. Y como eso es un no, si es falso, si Q es falso, voy a escribirlo acá. Si Q es falso, entonces todo esto, Pero una pregunta. dime, Yo no puedo hacer, por ejemplo, esa O con el paréntesis que está antes. O sea, ya sabemos que no R o P es verdadero. Y si le ponemos que o Q, o sea, no sabemos si Q es verdadero o falso, pero comparándolo con el anterior, como hay un verdadero, ya esa parte desde ese paréntesis hasta esa Q ya sabríamos que es verdadero, ¿no? O no se puede así. no, porque ahí estaríamos rompiendo la ley de que estaríamos saltando uno de los niveles pues, de procedencia de posición, porque vean que si primero comparamos esto acá, o sea, lo ideal es primero ir por lo que es regla es primero evaluar los de Morgan, luego los paréntesis más de adentro y luego los de más afuera, ¿cierto? Ese es el orden como tal. Entonces, si por ejemplo cambiamos el orden de evaluar esta parte con esta parte, ahí cambia todo el resultado completamente. Entonces, ahí así sería malo. Está bien, está bien. Entonces, si Q es falso, sabiendo que todo eso es falso, entonces si Q es falso, entonces toda la proposición sería falsa. Pero si Q es verdadero, toda la proposición sería verdadera. Entonces, no sabríamos decir si es verdadero o falso, ya que ya depende de qué valor tome Q. Entonces, eh, no tengo una hoja de respuesta sobre el taller, pero pues en ese caso, si quieren yo me pongo a averiguar sobre cuál sería la respuesta correcta para ese ejercicio y se los escribo para al grupo de WhatsApp que voy a crear en eso ahorita para agregarlos. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, Listo. Yo les voy a pasar este PDF para que lo vean, lo lean, acá está teoría y todo eso. Entonces, este ejercicio los voy a dejar de tarea para Profe, ustedes, ¿por para que dónde lo la practiquen. comparte? ¿Por dónde comparte el PDF? Yo ahorita voy a crear un grupo de WhatsApp antes de acabar la sesión para que
se unan y en ese grupo de WhatsApp les voy a pasar tanto los libros del curso como los PDFs que usemos en las sesiones, les voy a recomendar ejercicios, mm, les voy a mandar todo el material listo y el link de la grabación y todo, porque eso se ha grabado. Gracias, profe. Listo, perfecto. Les voy a dejar estos dos de tarea para que lo hagan en sus casitas y practiquen. Entonces, ¿quieren que hablemos de toda la parte de funciones proposicionales y los cuantificadores o quieren que pasemos a las demostraciones? Porque es que yo ahorita a las 1:30 me tengo que ir. Si quieren hablemos un poquitico de esto de funciones proposicionales, lo abordamos, hacemos poquitos ejercicios y ya lo que nos alcance de demostraciones lo continuamos en el próximo taller, ¿les parece? Sí. Sí, Perfecto. Entonces, tenemos la definición. Sea sea P de X una oración que incluye una variable X, o sea, puede ser algo, lo que se nos dé la gana, puede ser una persona, una manzana, puede ser un número, puede ser cualquier cosa que queramos que se nos venga a la mente, y sea de un conjunto de P, un conjunto, ya sea el conjunto de manzanas, el conjunto de números naturales, el conjunto de los números reales, P se llamará función proposicional o predicado respecto a D. Si para X en D, eso está un poquitico mal redactado, perdón, entonces, ya es el dominio de discurso, que es como que nos va a decir por dónde se va a mover esa variable. Entonces, si por ejemplo digo que el discurso es el conjunto de manzanas, entonces X se va a mover entre la cantidad de manzanas que tiene el conjunto. Entonces, P se llama función proposicional o predicado respecto a D si para X en D, P de X es una proposición. D es el dominio del discurso, también llamado dominio de referencia de P. Esta definición es un poquitico extraña, lo sé, pero con este ejemplo que tengo aquí va a ser todo más claro. Este ejemplo es la definición del límite. Esto se verá en cálculo diferencial. ¿Y qué quiere decir esta definición? Miren que aquí todo esto sería el dominio de discurso, ¿cierto? Lo que está en azulito. Y la función proposicional o también llamada P de X sería todo lo que está en rojo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya lo vamos a leer. ¿Qué significa este símbolo? Puede ser con otro color. ¿Qué significa este símbolo o este? Esto significa para todo y existe. exacto. Entonces, acá tenemos, es para todo P de X. Todo eso significa que, por ejemplo, en un conjunto, digamos, yo tengo una canasta con 10 manzanas y yo digo, para todas esas manzanas, el color de cada manzana es rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las 10 manzanas, cada una de las 10 manzanas, una por una, tiene el color rojo. Entonces, si todas las manzanas tienen el color rojo, significa que yo estoy diciendo la verdad. Entonces, como tal, ese para todo y ese existe sirve bastante para denominar cantidades, ya sean todas las cantidades o una en específico. Entonces, miren lo que dice acá la teoría. Para todo x de la función proposicional p de x, esto es verdadero para cuando la función se verifica para toda variable en el dominio, o sea, en el conjunto en el que estemos analizando el problema. Luego, sería falsa cuando existe
una de esas variables en el que no se cumpla la función, la, la función proposicional. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso un para todo sería falso? Yo digo, todas estas manzanas son rojas. Y yo me pongo a ver, la primera manzana es roja, efectivamente, entonces es verdadero. Otra manzana es roja, entonces voy contando viendo las manzanas y veo que una de las manzanas es verde. ¿Qué quiere decir que una de las manzanas sea verde en un conjunto de manzanas que sea roja? Que si yo digo para todo, entonces no puede ser para todo porque hay una manzana en verde, que es verde. Entonces en esos casos, la provisión para todas las manzanas que hay en el conjunto, entonces las manzanas son rojas, sería falso porque hay una manzana en el conjunto que es verde. No sé si me hago entender con esa idea. Sí, Perfecto. Y en el caso del existe es lo contrario. De hecho, vamos a ver que hay una relación entre ambas expresiones, ya que, por ejemplo, si negamos un para todo, nos da un existe, y si negamos un existe, nos da un para todo. Es decir, existe es verdadera cuando exista un X en el conjunto que estemos analizando, tal que se verifique. O sea, no importa si todas las manzanas son rojas, pero si en el conjunto veo si yo digo, existe una manzana verde en este conjunto de manzanas rojas. Me pongo a ver el conjunto de manzanas rojas y veo que efectivamente hay una manzana verde. Entonces, todo eso que estoy diciendo es verdadero. Pero en cambio, si veo que todas las manzanas son rojas, que no hay ninguna verde, entonces ese existe un elemento del conjunto es falso. No sé si me hago entender con eso. Yo tengo una pregunta. Dime, Rey. ¿Es, existe uno o más o existe un único elemento? Por ejemplo, si hay manzanas rojas y verdes, si usted dice existen manzanas rojas y existen más de una manzana rojas, pues ¿es válido, es verdadero o es falso? Sería verdadero, porque con si usted solamente encuentra, si hay 7 manzanas rojas y 3 manzanas verdes, ya que usted encuentre una de las manzanas de las 3 verdes que hay, y usted puede decir que hay una existe, que ya existe existe una, puede ser más, pero ya existe una que es verde, que se cumple todo eso. Yo he visto, eso no se ve en este curso, pero yo he visto que aparte de este para todo y existe, hay otros cuantificadores que es como más específicos, como que existe algo más, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo hay uno que es como la E de existe, pero es como que más específica, es más específico, sí. Entonces, en el curso no se ve. En el curso solamente nos tenemos que preocupar por el para todo y el existe. Entonces, no sé si eso te resuelve la duda, Rey. Sí, gracias. Dale, con todo el gusto. Aquí vemos la negación de cuantificadores. Eso ya lo mencioné, de que, por ejemplo, si yo niego un cuantificador, entonces el para todo se convierte en un existe y el existe se convierte en un para todo. Y este no algo también afecta la función proposicional, para que tengan muy en cuenta. Hagamos este ejercicio. Escriba la negación de cada proposición de los ejercicios 12 al 17 en símbolos y en palabras. Este ejercicio lo saqué del libro de Josenbach en el capítulo 1.3 de ejercicios. Creo que ahorita se les paso los puntos y las páginas para que lo practiquen, lo vean y lo practiquen. Entonces, miremos lo que dice el ejercicio. Sea P de X la afirmación, X es un atleta profesional, sea Q de X la afirmación, X juega fútbol, el dominio del discurso es el conjunto de todas las personas, escriba cada composición en los ejercicios 19 al 26 en palabras. Se me olvidó decirles algo. Yo les dije que les iba a explicar qué significaba esa cosa del límite. ¿Qué significa esto? Para todo epsilon significa, para todo epsilon existe un delta mayor que cero. Para todo x perteneciente a los reales, tal que el dominio, ya aquí ya definiremos lo que sería el límite, todo eso sería la definición del límite, tal que
delta sería mayor. Si delta es mayor que el valor absoluto de un x cualquiera menos otro x inicial, entonces la función f de x menos un L, este L sería lo que devolvería el límite, siempre va a ser menor que epsilon. Es una definición que no vamos a entrar mucho en detalle de eso se verá en cálculo diferencial, pero sería la parte de definición de límites. Pero miren cómo se involucra en toda la parte de para todo, el existe, y también lo que sería la función proposicional de algo, ¿cierto? Vamos con el ejercicio. Listo. Entonces hagamos, yo voy a hacer el 19 y ya, si quieren, yo les digo de tarea el resto para que podamos pasar rápidamente al menos a ver la demostración directa. Listo. Voy a tomar algo de agüita. Listo. Entonces, yo lo que siempre hago es escribir toda la información que nos dan para poder tener un mejor control de lo que estoy haciendo. Entonces sería, voy a escribir P de X es igual a X es un atleta profesional, es un atleta profesional, y G de X, y Q de X, perdón, significa X juega fútbol. Perfecto. Ya tenemos lo que serían las principales funciones proposicionales. Entonces vamos a empezar a comparar con los diferentes cuantificadores. Entonces vamos a hacer el 19. El 19 nos propone el ejercicio nos propone lo siguiente. El dominio de discurso es el conjunto de todas las personas. Escriba, voy a escribir también esto. El DOM, yo escribo como DOM, ustedes lo pueden escribir como una letra pero yo siempre lo escribo como DOM. Y entre llaves, conjunto de todas las personas. Pero ya tenemos toda la información dada del ejercicio a nuestra mano, entonces vamos a empezar a hacer el punto 19. El punto 19 nos dice lo siguiente. Para todo X, entonces X es una atleta profesional. Si X es una atleta profesional, entonces X juega fútbol. Entonces, miremos lo que dice el ejercicio. Escriba cada proposición en los ejercicios 19 al 26 en palabras y determine el valor de verdad de cada afirmación. Entonces, lo que nos está pidiendo es escribir esta simbología en palabras. Entonces, empecemos. ¿Cómo podríamos escribir eso en palabras? Acá vemos que hay Para todo, bueno, todos los atletas profesionales juegan fútbol. eh, no, porque hay que involucrar el sí entonces. Podremos verlo de la siguiente forma. Eh, todas las personas, todas las personas sería equivalente al para todo. Contarle que diga algo que es todo, que abarque todo el conjunto. Entonces, todas las personas, eh, en todas las personas, no, espérate, yo lo voy a poner de esta forma. Los atletas, Sí, mejor así. Si para todos los si todas las personas, si todas las personas son atletas profesionales, son atletas profesionales, entonces juegan fútbol. exacto. Entonces,
juegan fútbol, juegan fútbol, juegan fútbol, fútbol. Eso sería lo que dice simbólicamente eso en palabras. Entonces, X se va a mover en el conjunto de todas las personas y lo tenemos que relacionar si es un atleta profesional o si juega fútbol. ¿Ustedes qué me dicen? Si todas las personas son atletas profesionales, ¿es porque todas las personas del mundo del planeta Tierra solamente juegan fútbol? ¿Eso es verdad o es mentira? Falso. Exacto. ¿Y por qué? Porque es que no solamente existe el fútbol, existe el basquetbol, existe el voleibol, existe el rugby. Entonces, una persona que sea profesional en algún deporte, un atleta que sea profesional en algún deporte, no solamente significa que solamente juega fútbol, sino que puede ser profesional en fútbol o en tenis o en rugby. Entonces, todo esto sería falso. Falso. Hagamos el 20. ¿Es sentido mi explicación o me hago explicar más de otra forma? No, sí se entendió. Perfecto. Entonces, el 20, ¿qué dice? El 20 dice, existen personas, no lo voy a escribir, lo voy a hacer así hablado para pasar de una vez a demostraciones. Existen personas tal que si es un atleta profesional, entonces juega fútbol. Eso sería verdadero o falso. ¿Existirá algún profesional que juegue fútbol? Sí, Exacto. Entonces, ¿qué sería esta es el 20? Verdadero. verdadera. Y así se hacen en el resto de puntos, del 21 al 27. El 27 es simplemente negar simbólicamente cada una de estas. El 18 también se las dejo como ejercicio para que la practiquen. Ahora sí veamos el caldo de esta reunión, que esto es como que lo que más le tiende a costar a la gente porque ya son cosas que requieren de creatividad y un razonamiento lógico y también un conocimiento de los axiomas, que ya veremos qué significa un axioma. Entonces, demostraciones. Un sistema matemático consiste en axiomas, definiciones y términos no definidos, ¿cierto? Eh, los axiomas son como proposiciones que nos dicen que eso va a ser verdad siempre, son siempre verdad. Eso no se puede refutar nada, cero. Siempre va a ser verdad. Entonces, cuando uno hace un ejercicio, puede usar esos axiomas, esos enunciados, para justificarse, para justificar lo que uno está demostrando. Entonces, miren qué dice. Se supone que los axiomas son verdaderos. Las definiciones se usan para crear nuevos conceptos en términos que ya existen. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, un ejercicio dice que eh, X tiene cierta forma. Entonces, yo puedo decir en mi demostración que X tiene cierta forma, ya que eso lo definió el enunciado, o también se puede decir por definición. No sé si me hice entender por ahí, en esa parte. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Vale, entonces, eh, ¿qué significa un teorema? Un teorema es una proposición que se ha probado verdadera, es casi como un axioma. Un argumento que establece la verdad de un teorema se llama demostración o prueba. O sea, entonces, con todo lo que le estoy diciendo es que tenemos un objetivo, que es emplear unas leyes de razonamiento lógico y el lenguaje normal para establecer veracidad en enunciados matemáticos. ¿Y cómo se establecen esas veracidades? Con argumentos. Yo tengo que demostrar, yo tengo que decir que algo es verdadero o algo es falso con argumentos. Y para eso hay herramientas que son muy útiles, como por ejemplo los postulados de Euclides, que el parcero nos dicen que nos da unas reglas del juego que nos dicen que, por ejemplo,
dados dos puntos se puede trazar una línea recta que los une. Esto siempre va a ser verdad, pues que siempre que tengamos dos puntos podemos trazar una línea que pase entre ellos, o también como cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. También nos dice que se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. También se puede decir que todos los ángulos rectos son congruentes, y también que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única línea paralela. Esos son postulados que podríamos usar en geometría para demostrar propiedades geométricas gráficamente o sí, para demostrar cualidades geométricas. Y también nos dan esos axiomas que son los que vamos a usar para la parte de demostración en el curso, que son los siguientes. Asumimos los siguientes axiomas sobre los números enteros. Nos dan un conjunto. Esto significa que creo que se define o lo conforma. Creo que se define. Entonces, Z significa el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Que lo conforman o lo definen el número del 0, el más o menos 1, el más o menos 2, el más o menos 3, así infinitamente, ¿cierto? Entonces nos dan los siguientes axiomas. 1. El primer axioma que tendremos que usar, que podremos usar en nuestras demostraciones. Existe la suma, que se simboliza así, de enteros por enteros, y esto nos dan un número entero. También se puede hacer la multiplicación de números enteros por números enteros, y eso que nos dan números enteros. También nos dan otro axioma que se llama la conmutatividad. Eso se ve mucho cuando, por ejemplo, vemos, no sé cómo decirlo, por ejemplo, la suma. La suma es conmutativa, la resta es conmutativa. eh, Eso se conoce como criterios de linealidad, que por ejemplo, un operador siempre va a ser, siempre se va, siempre va a compartir esas cosas estas cosas de conmutatividad, de asociatividad y de otros. En un momento que me estoy deshidratando. La resta es conmutativa. Sí, porque recuerde que la resta es la suma, pero a la inversa. Entonces es lo mismo que yo reste, o no, No, no son conmutativas porque no es lo mismo restar no 1 estamos, menos si es 3 verdad. que 3 menos 1. No, si es verdad, me equivoqué ahí, perdón, tuve un error ahí con mi explicación. Tienes razón. Entonces, la conmutatividad dice que para todo n y m que pertenezcan al conjunto de los enteros, entonces dice que n más m es igual a m más n, o sea, no importa el orden donde uno opere, la suma siempre va a ser igual, aunque uno cambie el orden de los sumandos. También dice que la multiplicación es conmutativa, que dice que n por m va a ser lo mismo que m por n. También podríamos cambiar el orden de las operaciones sin afectar el resultado. También está este tercer postulado, es el tercer axioma, que sería la asociatividad, que indica que para todo m, para todo, para todo n, m y k pertenecientes a los enteros, si tenemos la suma n más m más k, esos paréntesis se pueden distribuir como n más m más k, ¿cierto? Eso quiere decir que hacer una suma, eh, podríamos hacer una suma tomando ya sea estos primeros dos o estos primeros dos o estos primeros dos. Eso mismo se pasa con la multiplicación. N por m por k también se puede escribir, también se puede resolver si uno lo toma de otro orden, o por ejemplo n por m por k. También nos dan un axioma que son los neutros, que dice que existe un cero perteneciente a los enteros que satisface que para todo n
perteneciente a los enteros, si sumamos a cualquier n, para todos los n del universo, para todos los números del universo, si le sumamos un cero, nos da n, ¿cierto? O sea, no importa qué número tengamos que calcular, a cualquier número si le sumamos cero, nos da el mismo número. También esa propiedad tiene su versión, pero para la multiplicación. En ese caso, el neutro para la multiplicación sería el 1. ¿Por qué el 1? Porque para todo n perteneciente a los enteros que sea multiplicado por n, también da el mismo número. O sea, es lo mismo, pero para sumas, para sumando sería 0. Y para la multiplicación sería n. También existen los inversos aditivos, que dice que para todo n perteneciente a los naturales, existe un m perteneciente a los enteros, tales que n más m es igual a 0. En ese caso, ¿cuál sería este m? El menos n, que sería sería el número que al sumarle nos daría el neutro, que sería el 0. Entonces, si tengo un 5, su inverso aditivo sería el menos 5, para que nos dé 0, y así sucesivamente. La ley distributiva nos, es como la ley de Morgan, pero pues sería como multiplicar este n, voy a bloquear esto, este n por el m y este n por el k. Eso sería la ley distributiva. Perfecto. Llegamos al menos a la parte directa. Todos esos postulados que nos dan acá nos van a servir bastante para nuestras demostraciones. Ya verán que cuando hagamos ejercicios de demostraciones, yo les voy a mostrar que yo puedo decir por axiomas o por definiciones. Esto es verdad, ya que ya son cosas que están totalmente verídicas. Entonces, prueba directa. La prueba directa es de las primeras demostraciones que veremos en el curso. Eh, Esto significa que hay que resolver una demostración de una forma en específica, que es para todo x1, x2 o xn, la cantidad de números que necesitemos para el problema de demostración, si su función proposicional evaluada en esos números, entonces sucede un q evaluado en la misma cantidad de números. ¿Eso qué se puede decir? Que una prueba directa, una demostración directa, supone que eh, todo el conjunto P de x y 1 a xn es verdadera. O sea, si tenemos un P, entonces Q, si queremos demostrar una proposición P, entonces Q, siempre diremos que esto va a ser verdadero, ¿verdad? Es verdadera. Y después, usando esta P, junto con otros axiomas, definiciones y teoremas, tendríamos que demostrar que esto, eh, demostrar directamente que P va a Q. No sé si me hago entender con esa idea, es que es algo abstracto. ¿Aló? ¿Puedes repetirlo, porfa? Vale, está bien. A ver si me voy a hacerlo más simple, es que así como que apuradito. Ignoremos esta definición. Mejor miremos esto, que creo que va a ser más fácil de entenderlo con esta parte. Reglas para escribir una demostración. En cualquier momento, cuando demostremos, podemos escribir una suposición, un axioma, un teorema ya demostrado. En el caso de la demostración directa, podemos decir lo siguiente. Supongamos que P es válida. Supongamos que la P es válida, entonces nuestras demostraciones son válidas únicamente cuando todas nuestras suposiciones son ciertas. Entonces,
Vamos a hacerlo con un ejemplo mejor para que lo podamos entender de una forma más clara. Nos dicen, pruebe que para todos los enteros m y n, si m es par y n es impar, entonces m por n es par. Lo haremos por la demostración directa, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Hay que hallar un P, una proposición P, y llegar a una proposición Q. Entonces, ¿cuál sería nuestra P en este ejercicio? Sería esto. Si M es par y N es impar, sería nuestra P. P sería si M es par y N es impar. ¿Y cuál sería nuestra Q? Sería entonces M por N es par. La demostración directa, ¿qué nos quiere decir? ¿En qué nos quiere indicar? ¿Qué nos quiere indicar? Quiere indicar que P es verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decimos que esto es verdadero? Si M es par y N es impar. Entonces podemos verlo como M es siempre par, o sea, es válido, es par, ¿cierto? M es par y N es par. No importa si nos dicen, no, es que M es impar. No, M no es impar, M es par. Siempre va a ser par. Va a ser par. ¿Por qué? Porque vamos a demostrarlo por demostración directa, y para demostrar con la directa, es decir, que siempre va a ser par. O sea, entonces, supongamos que, lo voy a escribir así mejor. Supongamos que M y N son pares. Son pares. Y aquí ¿a qué queremos llegar? A esta Q. Si M y N son siempre pares, entonces la multiplicación de M por N es par. ¿Y cómo podríamos llegar a eso? ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la definición de un número par? Un número par, entonces, M, ya que es un número par, se puede escribir de la siguiente manera: 2n, mejor, 2k mejor, porque ya n lo usamos para otra variable. Cualquier número que tenga la forma 2 multiplicado por algo va a ser siempre un número par. Es un axioma. Yo siempre voy a usar en las demostraciones esta notación que es, no, esta. Esto significa ¿por qué? Porque esto es un axioma. O sea que esto siempre va a ser verdadero. Cualquier número que sea par se puede escribir de la forma 2 por una variable, ¿cierto? Entonces, también lo mismo con n. N es igual a 2r. ¿Por qué? Por el axioma. Listo. Entonces, ya tenemos lo que sería nuestra P definida. Ahora hay que usar argumentos, lenguaje, ya sea manipulación algebraica, ya sea manipulación lógica, para llevar esto, o sea, queremos llegar a un Q que dice que M por N también va a ser de la forma 2x, o sea, también va a ser un número par, ¿cierto? Entonces tenemos que manipular esto, para llegar a esto. No sé si me hago entender con eso.
¿Me hago entender con eso? Sí, Perfecto. Entonces, ¿yo cómo puedo manipular esto algebraicamente? Mi estilo de demostración es así. Yo doy un argumento y explico el por qué. Doy otro argumento y explico el por qué. Eso ya depende mucho del estilo que uno tenga, pues eso es lo que yo he desarrollado a lo largo de mi vida. Entonces, ¿qué otro argumento yo puedo hacer? Como no me puedo mover más de acá, entonces voy a decir, bueno, vamos a multiplicar ya m por n. ¿Y qué es m? M es igual a 2k. Esto es m. Y lo vamos a multiplicar por n. ¿Y qué es n? 2r. Esto es Ahí se n. puede buscar como un factor común que sería el 2 y dejar entre Exacto, paréntesis K por R y eso lo llamamos, no sé, Q no, W. Y ahí quedaría 2 por W. exacto. Porque, pero hagámoslo ya paso a paso. ¿Por qué hice esto? Porque esto es la definición. Por definición, ya que nos dicen que que hay que multiplicar m por n. Listo, como dice Karen, ¿cierto? Si es Karen, eh, eso se puede sacar un factor común de 2 y queda como k por r. ¿Y qué vemos de especial acá? Qué bonito es esto, que esto es un 2 multiplicado por algo. Y como dice Karen, esto lo podemos llamar w. Entonces, vamos a justificar el por qué hicimos esto. Por propiedad algebraica, porque ese factor común es una propiedad algebraica, y cambio de variable. Y cambio de variable. Y cambio de variable. Listo. Entonces, por lo tanto, cuando este invertido sería el por qué, y por lo tanto sería al revés. Por lo tanto, m por n es igual a 2w. Y ahí ya se tiene la demostración lista. No sé si fue muy claro, yo siento que yo fui muy enredado y un poquitico abstracto con la explicación. Ya, si quieren, para la próxima cambio la dinámica para que podamos, primero porque yo siento que hacer esto no es tan efectivo, no es tan eficiente que digamos. Casi nos gastamos 2 horas de sesión para apenas llegar a demostraciones directas. Entonces, eh, voy a idearme una forma para hacer todo eso de una forma más efectiva y también voy a buscar formas de explicarme mejor en cuanto a demostraciones, porque si tienden a ser un poquitico, sentí que las expliqué un poquitico abstractas, pero lo importante es que me entiendan y pues, ¿me entendieron? Por mí sí se entendió. Si no me hice entender por alguna razón, me pueden escribir al chat y yo voy a buscar alguna estrategia para poder explicarlo de una forma más clara o enviarles recursos para que lo expliquen de una forma también más clara para que puedan hacer una retroalimentación con lo que aprendiendo acá y el video. Entonces, em, ¿tienen alguna duda frente a esa demostración? No, Y los demás compañeros. No, profe. Yo no, pero con la pregunta que anteriormente te hice, pues la del que, la del existe un, pues me surgió otra duda, que es que, ¿qué pasa si si una proposición me dice que existe una manzana roja y el dominio está lleno de manzanas rojas? Entonces esa proposición es verdadera. Pues, o sea, pero solo el dominio está lleno de manzanas rojas. Se dice, existe una manzana verde, pero el conjunto de dominios sería que son todas manzanas rojas. No, sí dice existe una manzana roja y el dominio es de manzanas rojas.
Entonces sí sería verdadero porque el hecho de que ya todas las manzanas sean rojas, con el hecho de que ya sabemos que hay una en ese todas, eso sería para todo, aunque, aunque sería ilógico porque pues en esos casos ya se usaría el para todo, Y entonces, ¿por qué la negación del para todo es el existe? porque supongamos lo que yo decía de cuando, por ejemplo, teníamos una canasta de manzanas rojas y uno se pone a buscar manzanas, por ejemplo, tenemos una empresa que solamente te paga por darle manzanas rojas. Entonces, eh, vos le entregas tu canasta de manzanas rojas, la empresa se pone a revisar la canasta una por una y, uy, encontré una manzana verde. Entonces te van a decir, parce, tenés una manzana verde en la canasta que te pedimos que tendrían que ser rojas, no te vamos a pagar. Entonces, el existe sería la negación del para todo, porque es que, el, veámoslo lógicamente así, para todo es que todas y cada una de las manzanas son rojas. Pero si, por ejemplo, hay una en específico que es verde, entonces no podríamos decir que todas las manzanas de ese conjunto son rojas porque es que ya existe una, ya hay una en ese conjunto que es verde. Entonces, a una ya no se le aplica esa condición de que todas son rojas. Y al no aplicarse la condición de que todas son rojas, entonces significa que no todas son rojas, porque ya hay una que es verde. Listo, gracias. Con todo el gusto, Rey.